En mis historias de Instagram les había subido el nuevo portafolio de la marca Ferris Wheel Press. El que yo tengo es en tamaño A5 y es una nueva colección que acaba de sacar esta marca porque son artículos de piel enfocados a la escritura y a la caligrafía. Tiene una doble cubierta, pero la primera es solamente el branding y ahora sí tenemos una caja rígida. El tamaño es bastante bueno. Yo creo que lo puedes utilizar para stickers, para algunas plumas, a lo mejor algunas tintas o armar como tu kit de caligrafía. Y ahora sí, en la base de la caja tenemos nuestro portafolio. Lo primero es esta correa, ya sea para cargar el portafolio y agarrarlo directamente con la mano. Hay un dust bag, este guardapolvo, tiene el logotipo de la marca. Yo creo que esto lo puedes utilizar para papelitos. Y ahora sí, tenemos el portafolio. Voy a quitar un poco esto para tener más espacio. Ok, fíjate que el portafolio es bastante delgado, pero está diseñado para llevar solamente lo básico cuando haces caligrafía. Es un acabado bastante limpio, es una piel de muy buena calidad, es un acabado premium. En la parte de abajo con un embossing, el logotipo de la marca, estos dos acabados en latón, que el latón es algo que en lo personal me gusta mucho porque cuando lo vas utilizando, bueno, este material se va desgastando, entonces va tomando como un acabado muy vintage. Ahorita lo vas a ver en una de las plumas. Por la parte de atrás tenemos otro bolsillo, pero también manteniendo la misma estética, que es muy delgadito, pero es precisamente para guardar folios, guardar cartas o algunos elementos de caligrafía. El tamaño de este portafolio es de 23 centímetros por 25 centímetros. Cuando abres el portafolio encontramos los dos orificios para agregar esta correa, pues. Ya lo puedes colocar de esta manera, ya sea a la derecha o a la izquierda. El acabado de la correa también es de latón, entonces ahorita está como muy brilloso, pero cuando lo estés utilizando se va a desgastar. Ya sea que lo utilices de esta manera, del lado derecho o simplemente sin la correa. Lo puedes poner también del otro lado y se ve bastante bien. Cabe sacar como diferentes tamaños. Yo tengo el que es en tamaño A5, pero hay otros que son para plumas fuente también. En la parte central está uno de los emblemas de la colección de artículos de piel, y algo que no se ve mucho en los videos es que en el interior hay dos soportes para tus plumas, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Yo pensé que las plumas nada más como las ibas a colocar dentro del portafolio, pero yo creo que tienen una función. ¿Qué es lo que yo le agregaría para utilizar este portafolio? Mira, aquí tengo algunas cosas. Como es algo para transportar como muy ligero, voy a agregar estas texturas de journaling. Son algunos papeles, son algunos stickers y algunos elementos precisamente para hacer journaling. La verdad es que yo voy a colocarlos en este sobre porque no quiero que anden como desordenados dentro del portafolio y lo colocamos hasta el fondo. Ahora, como estoy haciendo journaling, ahorita estoy trabajando en este proyecto. Hay un video de cómo hicimos este proyecto. Es un journal con diferentes texturas. Para no traer una libreta más grande, quiero agregar esta. De hecho, puedes utilizar libretas o agregar libretas de esta misma marca que son compatibles. Yo no tengo, pero es como una libreta más ancha y más alta. Pero pues bueno, yo voy a agregar este journal que es bastante pequeño. La verdad es que es algo para traer como contigo, como muy ligero, pues. Igual lo colocamos en nuestro portafolio. Voy a agregar también washi tapes para no llevarme todas las cintas ahora sí que en el rollo. Simplemente hice unos samplers, es decir, tarjetitas donde le puedes colocar un poco de washi tape, y es mucho más fácil a la hora de viajar, a la hora de hacer journaling cuando estás fuera de casa. Entonces estas las voy a agregar aquí. Y ya por último, otras texturas, pero estas las voy a colocar fuera del otro sobre porque son con las que estoy trabajando actualmente. Igual las colocamos en esta parte. Para las plumas yo me voy a llevar dos. La primera pluma que me llevo es esta de la colección Brush, que es una pluma fuente bastante ligera. De hecho, cuando compras las plumas, por ejemplo de Ferris Wheel Press, bien puedes utilizar este protector, ya sea fuera del soporte donde colocamos nuestra pluma. Si yo me llevaría más plumas, yo creo que las pondría como en su protector y las otras aquí, pero ahorita como nada más voy a llevarme dos, la coloco directamente. La segunda pluma es de la colección Jewel, que es esta otra. Esta es en color azul, es mucho más gruesa. De hecho, yo pensé que no iba a caber, pero para que quepa tienes que colocar la pluma, la colocas y la bajas. Ahora sí que fíjate cómo las dos plumas hacen que el portafolio se sienta como un poquito más grande, y ahora sí lo cerramos. El sistema de cierre es mediante imán. Realmente es un imán bastante seguro y sinceramente yo pensé que iba a quedar como muy gordita. Es bastante práctica. Yo no creo utilizarla con esta parte de aquí o la correa, no es tanto mi estilo, pero sí las utilizaría como de esta manera
queda mucho más limpio. Ahora, hay algo que cuando estás colocando tus plumas, si las dejas como muy salidas, por ejemplo, algo así, va a ser algo imposible de cerrarse. A la hora de cerrarse, fíjate cómo se hace el doblez. Entonces, cuando lo vayas a utilizar, trata de que las plumas estén por debajo de la solapa principal para que no estorben con las arillas del portafolio y ya todo se pueda mantener bastante bien. En la parte de atrás yo no le voy a agregar nada porque sinceramente tendría que dejarlo para espacio. Es decir, cuando estás escribiendo a lo mejor van surgiendo cosas que vas documentando o simplemente quieres llevar como algo extra, pues es bastante espacio para colocar algunos papeles, fotografías o lo que estés documentando. Y pues nada, esto es lo que yo le agregaría al portafolio. Es un portafolio bastante ligero, bastante práctico. La que yo tengo es en un color verde o un color así como más grisáceo. Creo que hay celeste, hay en otros colores. Ahora sí que tú lo puedes ir llenando como se te facilite más. Yo solamente le agregaría esto y la correa, pues a lo mejor si llego a andar fuera de casa y necesito como que tenerlo seguro, pues ahora sí que ya es decisión personal. Se me olvidó enseñarte que en la parte de aquí hay un grabado muy bonito, que es el logotipo de la colección de artículos de piel de Ferris Gold Press. Espero que te haya gustado esta reseña. Si lo llegas a comprar, házmelo saber. Recuerda que puedes utilizar mi código letras en la página de Ferris Gold Press para que te hagan descuento directamente en la página. Gracias a todos por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video.